Una vida llena de vida también es una vida llena de muertes, por más duro que suene. Una vida llena de vida es una vida llena de cambios, de despedidas, de finales y de comienzos, de muertes que al final dejan un espacio vacío, un espacio libre para nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Hola a todos, por aquí les habla Gia, soy la host de este podcast de Máscara de Oxígeno. Los recibo una vez más, muy emocionada, muy feliz, muy agradecida. Creo que últimamente me considero a mí misma como una persona que practica mucho la gratitud y que precisamente de eso se trata, de encontrar la magia y las cosas lindas que siempre se esconden en casi todo lo que nos sucede y lo que nos rodea. Y que yo siento que a pesar de que muchas veces todo lo tomamos por sentado y que quizás muchas otras ni las vemos, siempre están ahí, las cosas lindas, siempre están rodeándonos. Y aquí la magia de poderlas percibir, de dejarse envolver por ellas, de disfrutarlas y de simplemente sentirse dichosos de tenerlas. Y yo creo que una de esas maravillas que me rodea en este momento de mi vida, aparte de mi hijo, por supuesto, es tener, ¿cómo explicar? Sí, como la capacidad, las ganas, no sé si el don de poder darle vida a este podcast, de poder nutrirlo, de poder otorgarle contenido de calidad, de poder darle una identidad tan genuina, tan humana, tan imperfecta y perfecta a la vez. Y creo que no puedo estar más agradecida de poder hacer esto. Esa es la verdad. Creo que muchas veces no nos hablamos de manera correcta. Yo por lo menos soy muy dura conmigo misma, trabajo en ello. Pero qué mágico es poder dejarse llevar y dejarse fluir por el proceso de transformación que nos lleva a encontrar nuevas y mejores versiones de nosotros mismos. Y creo que la Gia de hoy es capaz de, sí, de hablarse bonito, de ser compasiva conmigo misma, de incluso decir, estoy orgullosa, qué lindo lo que estás haciendo aquí. Y creo que de alguna u otra forma no me importa mucho la cantidad de gente que me escucha. O sea, obvio esto es importante, pero siento que no es como mandatorio para mí. Esto que estoy haciendo, o sea, el tiempo que estoy invirtiendo en estar aquí, en grabar, en editar, en publicar, es un tiempo completamente invertido de manera correcta y que si bien, por lo menos para mí lo es, y que si bien no tiene una remuneración, o sea, monetaria, para mí tiene una remuneración que prácticamente es tan valiosa que no tiene precio y es la de servir, es la de poder iluminar el camino de otros mientras ilumino el mío y la de poder dar, así sea un granito de arena, para contribuir con el bienestar común. Hoy quiero dedicarle este episodio a todas esas personas que tienen miedo, mucho miedo, a atravesar sus miedos, valga la redundancia. Y pienso que todo esto se traduce a todas esas personas que inconscientemente evitan ciertas cosas o se inhiben de ciertas cosas porque prefieren no ver o hacerse la vista gorda, como quien dice, para no sentir, para no dañarse, sabiendo siempre que más bien al tener esa venda en los ojos y al caminar completamente ciegos, justificando los actos de otros, idealizando personas, evitando situaciones para que sirva supuestamente como de trueque para no sentir dolor o molestia o cualquiera de estos sentimientos negativos que esto genere en nuestras vidas. Porque pienso que, y he conocido a muchas personas, que como que viven en su propia burbuja como por mera protección de lo que la realidad les pueda causar. O sea, no ven porque no quieren ver. Y como dice la Biblia, y los que me conocen saben que no soy católica, pero siento que este libro me parece un verdadero manual de vida, por supuesto cuando es realmente bien interpretado. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces digamos que hoy quiero hacerles una invitación a esas personas a abrir los ojos, a destapar los oídos, a caminar hacia la dirección que nos lleve a atravesar esas situaciones que quizás son dolorosas, sí, pero que de alguna u otra forma nos van a transformar como personas para enriquecer nuestra historia. Y que, a decir verdad, y yo soy fiel creyente de este pensar, si tú no cambias, o si sigues eligiendo ser igual, o sigues eligiendo lo mismo,
las mismas cosas te van a seguir sucediendo una y otra vez. Las mismas situaciones. Quizás a través de distintos personajes o personas, mejor dicho, van a volver a ti de la misma forma una y otra vez, hasta que aprendas la lección y hasta que avances al siguiente nivel. Entonces me puse a pensar que de alguna u otra forma la vida es como un juego de estos de super videos de Nintendo, o por lo menos yo lo he aprendido a ver así, en el que no pasas de nivel hasta que no superes ciertos obstáculos. Y ese bendito game over que tanto detestamos cuando estamos jugando, pasa exactamente igual en la vida real. Y lo puedo traducir a: lo volviste a hacer igual, no superaste el nivel, volviste a perder, empieza de nuevo. Literal, game over. Y quiero que en este momento te detengas a pensar y hacer una reflexión de tu vida donde logres ubicar esas personas o incluso esas situaciones en las que inconscientemente o quizás conscientemente te has puesto a ti misma, a ti mismo, una y otra vez. Y que si sigues ahí, como que repitiendo lo mismo, bien sea en el trabajo o con una pareja o a nivel deportivo, lo que sea, trata de pensar en esos escenarios en los que te sientes como estancado, que no fluyes, que no avanzas, que estás paralizado o paralizada. Y paralelamente pregúntate si estás haciendo lo mismo de siempre para intentar salir de esas situaciones, espacios o personas. Si la respuesta es sí, es porque efectivamente no has resuelto el mundo o el nivel donde estás. ¿Por qué? Porque sigues haciendo exactamente lo mismo y hasta que no aprendas la lección, vas a seguir repitiéndolo. Y oigan una cosa, no importa repetir. Creo que no todos aprendemos a la primera. Yo en mi caso he cometido las mismas cagadas millones de veces, pero jamás pensé que el problema estaba en mí. Y no para juzgarme, sino para reflexionar un poco sobre nuestro viaje y nuestro foco principal, que siempre debe ser hacia nuestro interior. Ojos afuera. Pero, por supuesto, y más importante, ojos adentro. El viaje siempre es hacia adentro. El punto de partida es adentro. Porque fíjense que analizando un poco ciertas cosas y patrones que personalmente estaba repitiendo, y que por ende esos patrones me llevaban a las mismas situaciones una y otra vez, me puse a pensar, aunque eso más bien me lo dijo una amiga en estos días que en verdad resonó muchísimo conmigo, es que el factor común de todos esos episodios, de todas esas personas y todas esas situaciones en las que me estaba viendo envuelta, era yo. y cuando caí en cuenta de esto, que obvio dolió, y fue como que, coño, Gia, eres tú. Y repito, no a manera de juzgar, sino a manera de ser lo suficientemente reflexivos y maduros emocionalmente, humildes también, apartar el ego para decir, ok, yo soy el factor común de todo esto. Pero más allá de una autocrítica y de un momento incómodo, se trata de transformar el pensar en yo tengo el poder. Es decir, soy la única que tengo el poder de cambiar esta situación. ¿Y por qué lo tengo? Porque tengo poder sobre mí, porque mi pensar lo domino yo. O sea, tengo poder sobre mi pensar, sobre mi actuar, sobre mis pensamientos, sobre mis decisiones, sobre mi vida. Entonces, pasé de el problema soy yo a soy yo la que tiene el poder de cambiar todo esto. Y creo que visto de esa forma y sabiendo que en nuestras manos está el poder de cambiar nuestras vidas, en poder redireccionarla a donde sea que decidamos llevarla, es simplemente maravilloso. Entonces, traducido un poco mejor al título del episodio, quitarse las vendas, significa ver más allá de nuestras narices. Es un tomar responsabilidad de lo que estoy tratando de ocultarme, para verlo de frente, así duela, y atravesar ese miedo, hacer las paces con la realidad y empezar a tomar, de una vez por todas, las riendas de nuestra vida. Yo a lo largo de mi vida, especialmente en los últimos años, que a decir verdad han sido durísimos, llenos de muchos cambios y digamos que ha sido como toda una montaña rusa de emociones y sentimientos, he aprendido, o creo que la mejor palabra es que he aceptado a que esto es vivir. Sentir es vivir, llorar es vivir, deprimirse es vivir, sonreír es vivir, perder a alguien es vivir, hacer nuevas amistades incluso es vivir, atravesar un luto es vivir, ganar una competencia es vivir, besar es vivir, abrazar es vivir y todo forma parte de ese mágico sentir, porque si no sientes nada es porque no estás vivo. Y a lo que voy es que nadie, absolutamente nadie se salva de estas situaciones y particularmente hablo de situaciones dolorosas. Nadie se salva de perder a alguien, nadie se salva de fracasar en el amor, nadie se salva de no estar bien de salud. Por supuesto, hay personas más afortunadas que otras y no sé a ciencia cierta qué se debe, si es suerte, si es destino, si es lo que les tocó vivir, no lo sé.
Pero sinceramente tampoco me quita el sueño, porque últimamente el foco lo pongo más en mi propia vida que en la de los demás. Pero la fórmula mágica de todo esto es saber que cada uno tiene una cruz encima y que quizás el sentir de Carlos, por decir cualquier nombre, cuando perdió a su mamá, es el mismo sentir de Claudia cuando perdió una competencia de gimnasia. Y creo que no existen como categorías de dolor establecidas, sino trato más bien de verlo como niveles de inteligencia emocional o quizás algo parecido a lo físicamente conocido como tolerancia al dolor, sin olvidar que somos seres individuales, con historias individuales, traumas, experiencias, vivencias. Somos seres únicos e irrepetibles y que cada sentir es definitivamente diferente y que las cosas que son importantes o vitales para un ser humano no lo son necesariamente para el otro. Por ejemplo, a pesar de ser vegana, yo no me considero una persona extremadamente animal lover. Es decir, me encantan los animales, me parecen unas criaturas extraordinarias. De hecho, tengo una gatica que sinceramente amo. Y en general pudiera decir que amo a los animales y que tengo lindos sentimientos por ellos. Y de hecho es una de las razones por las cuales soy vegana, porque creo en la igualdad y porque considero que todos, incluyéndome, somos seres sintientes y que merecemos vivir una vida plena. Pero no soy de las que si mi perrito fallece, por ejemplo, voy a estar tan triste como si falleciera mi papá. No sé si me explico. Y ojo, no quiero subestimar muertes, ni comparar, ni subestimar pérdidas de mascotas, ni mucho menos. Pero yo, Gia, no soy de esas personas que les cuesta superar la muerte de un gato, por ejemplo. O por lo menos jamás pudiera compararlo con la de alguien muy, muy cercano. La razón, no la sé. Creo que tampoco viene al caso. Y menos es válida para alguien que piensa completamente opuesto a mí. Porque lo que es válido para mí no es válido para otros necesariamente. Veo tantas personas lindas con esta entera devoción a rescatar animales de la calle, a conseguirles un hogar, que se dedican a esto, que les duele, porque se ve que les duele, que más bien me hace ver que yo, Gia, no estoy ahí, en ese espacio de rescatar animales de la calle, y más bien veo a estas personas con una gran admiración, ¿me explico? En fin, lo que trato de decir es que cada quien lleva un dolor individual, un miedo individual, un reto individual, un sueño, una meta, un anhelo individual que es respetable porque es propio de cada quien. Y pienso que de eso se trata la autenticidad. Eso es lo lindo de las personas, de los seres humanos, que todos somos reemplazables quizás, pero irrepetibles, porque nadie es como tú y ese precisamente es tu poder. Es realmente mágico, la verdad. Entonces, a lo que voy con todo esto del dolor, precisamente del dolor, específicamente del dolor, porque me quiero enfocar en eso hoy, a sentir dolor da miedo, o dicho de otra forma, todos tenemos miedo al dolor. Cuando a alguien le da miedo montarse en una bicicleta es porque le da miedo caerse. Y principalmente es porque le da miedo sentir dolor. Cuando a alguien le da miedo amar y abrir por completo su corazón a otra persona, es porque le da miedo el dolor que pudiera sufrir si rompen o si la relación se fractura. Cuando te da miedo que alguien se muera, es por el miedo al dolor que esta pérdida va a generar en ti. Son dolores muy profundos, casi indescriptibles. De hecho, creo que muchas de las personas que le temen a la muerte es por miedo a sentir dolor al momento que mueran. Y no quiero decir que todos los miedos sean necesariamente por dolor, pero sí sé que muchos, en su gran mayoría, quizás la gran mayoría, son impulsados por miedo al dolor. Y como seres humanos, lo he vivido en carne propia, lo he visto en mis amigos, en personas cercanas. Por miedo a ver lo que no quieren ver, se ponen vendas en los ojos y se trasladan a esa zona como ese espacio de zona de confort o a ese sitio seguro de oscuridad total. Y aquí, por supuesto, hay una dualidad evidente porque no hay un sitio seguro que sea oscuro al mismo tiempo. Lo contrario, pero digamos que el mecanismo de defensa que muchas veces empleamos para seguir caminando y que no nos duelan las cosas o situaciones que nos rodean, es no ver, no escuchar, para no sentir. Así como dice el popular dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Y si se ponen a ver, es verdad. Pero aquí es donde yo les pregunto, ¿qué prefieren? ¿No sentir y caminar a oscuras? Sabiendo que quizás nos demos ese coñazo, perdón la palabra. O ver, sentir, ser valientes, enfrentar el dolor, aprender de él y seguir adelante con más sabiduría y más gracia de haber visto lo que no queríamos ver. Creo que la respuesta es obvia. Y volviendo un poco a mí, y solo para dar ejemplos reales, hablando un poco de lo que han sido mis últimos años de vida, creo que
todos estos altibajos, todos estos cambios tan radicales, que por supuesto han venido acompañados de mucho dolor, me han transformado por completo como ser humano, porque hubo un momento, no hace mucho, que decidí cambiar de rumbo o quizás de ver las cosas desde otra perspectiva, un poco tratando de ver lo positivo de cada situación, de embrace the pain, de cambiar la narrativa, porque estaba como agotada y creo que ya había tocado fondo, yo estaba completamente sumergida en el dolor. Y ya después de tocar fondo, si se ponen a ver, no hay otra salida sino subir, ¿no? Y ya no puedes ir más profundo, o por lo menos yo sentía que no podía ir más profundo. Entonces empecé a tener como un mantra muy venezolano, muy mío, lo comparto, que decía, voy para arriba, mano. Porque de cierta forma me había cansado de vivir una vida sin vida, por así decirlo. Y hubo un día en el que experimenté ese conocido aha moment, o momento de ajá, en el que, coloquialmente hablando, se te cae la locha, o sea, se te cae el 20, en el que me hice la pregunta correcta, la cual fue, ¿qué voy a crear con todo este dolor? Y sin dudarlo, me respondí, voy a crear una vida llena de vida. Y por supuesto que lo que menos había en ese momento de mi vida era vida, porque, como les decía, estaba completamente sumergida en el dolor. No sé si alguno de ustedes se siente identificado, no sé si han estado en ese momento, pero si es así, solo quiero decirte que no estás sola, que no estás solo y que todo pasa, pero está en ti hacer que pase. Yo siempre he pensado que si bien el tiempo cura y aliviana el dolor, creo que más allá de eso, el truco y el poder está en saber qué haces tú durante ese tiempo para que eso pase. Cómo inviertes ese tiempo para que eso pase. Es decir, ayudarte a ti mismo a salir de ahí. Y ahí es donde entran en juego todas nuestras decisiones, siempre sabiendo que el timón de nuestra vida solo tiene un capitán y nosotros somos ese capitán. Entonces, volviendo a lo que les estaba contando acerca de ese momento tan oscuro de mi vida, creo que en ese momento había llegado a un punto en el que yo sentía que no tenía rumbo, no sentía que mi vida tenía como un propósito, tenía miedo. Por primera vez en mi vida empecé a detestar incluso abrir los ojos por la mañana. No sé si saben de ese sentimiento, pero es espantoso. No se lo deseo a nadie. Vivía en incertidumbre, ponía el ojo afuera todo el tiempo, que si este me quiere, que si este no me quiere, que si esto opina esto de mí, que si esta no opina esto de mí, que si ella es mejor que yo. En fin, dejé de reconocerme, de ver quién realmente era yo, de amarme por sobre todas las cosas y opiniones de terceros de mi persona. También de respetarme, ¿saben? Porque de cierta forma dejé de seguir mi intuición por la gran desconexión precisamente que tenía conmigo misma. Dejé de poner límites donde debía ponerlos, dejé de pensar en mí para complacer a otros. Y creo que toda esta búsqueda de encontrar aceptación externa era porque realmente no me aceptaba internamente yo. Y todo esto se traduce en irrespetarse a uno mismo. Y creo que más allá de eso, también dejé de reconocer el gran ser humano que yo era, que soy, por supuesto. Y al final, en conclusión, perdí mi poder, perdí mi centro. Lo cierto es que nunca es tarde para recapitular, para replantearse cosas, situaciones y personas, para aprender de los errores, para fortalecerse y por supuesto para volver al centro. Entonces, me hice esta pregunta tan mágica que les acabo de compartir y se las repito porque vale la pena. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a crear con todo este dolor? ¿Qué voy a hacer a partir de este dolor? Y creo que mucho de mi arte, y de hecho uno de mis mantras a la hora de crear una obra es transforma el dolor en arte. Y se lo juro, siempre que voy a realizar mi primera pincelada, respiro, lo susurro y lo internalizo. Es como una especie de bendición que le lanzo a la obra que voy a crear para que todo fluya de la mejor manera posible. En otro orden de ideas, cuando me di cuenta en el punto tan horrible en el que estaba, en ese lugar tan oscuro y sin esperanza, también noté que dentro de mí había algo, como una vocecita interior, quizás mi propia intuición, que más bien me ponía en una posición de absoluta certeza en la que estaba absolutamente decidida a cambiar esa situación, a salir de ahí y de decir, basta ya, quiero empezar a vivir. Porque básicamente estaba sobreviviendo, o sea, no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Y estaba completamente dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salir de ahí, para caminar a esa dirección en donde pudiera vivir una vida llena de vida. Y si algo he aprendido en estos últimos años tan revueltos, es que
una vida llena de vida también es una vida llena de muertes, por más duro que suene. Una vida llena de vida es una vida llena de cambios, de despedidas, de finales y de comienzos. De muertes que al final dejan un espacio vacío, un espacio libre para nuevos comienzos, nuevas oportunidades o segundas oportunidades tomadas desde otro nivel evolutivo para esta vez hacerlo quizás mejor. Una vida llena de vida es asumir un adiós que le da la bienvenida a un hola. La muerte, la despedida, el soltar, la ausencia de algo, el punto final, la resistencia, el miedo que viene con la verdad de que algo está estancado, que ya no funciona. Y luego viene el espacio. Ese espacio en donde quizás dudas de tus decisiones, donde seguramente no tienes certeza de tu rumbo. Es un proceso de desorientación absoluta, donde el propósito se puede incluso llegar a confundir o a perder y empiezas a decirte cosas tipo, ¿para qué era que yo estaba haciendo esto? O ¿para dónde es que iba yo con todo esto? Y creo que en ese espacio vacío, bendito espacio vacío, también se fortalece nuestra resiliencia, nuestra capacidad energética de mantenernos firme, de honrar nuestras decisiones y de abrazar y agradecer ese poder que tenemos de traernos al presente otra vez. Es un proceso de mucho diálogo interior, trabajo interior, intimidad con uno mismo. Y a decir verdad, el espacio vacío es algo muy interesante porque es un espacio en donde todo es posible, pero que al final tampoco tienes la certeza de nada. Y tener la certeza de nada es también tener la certeza de todo, porque las probabilidades de todo lo que puede pasar cuando estamos vacíos es infinita. Estar en ese bache, en ese espacio vacío, definitivamente toma demasiada energía. O sea, es agotador, mentalmente es agotador. Y que lo más duro de todo este proceso es que lo tienes que transitar absolutamente solo. Nadie te puede ayudar. Es algo demasiado tuyo, es algo que solo te corresponde a ti como ser individual, porque es reevaluar límites, estilos de vida, decisiones, comportamientos propios, patrones, herencia, entorno. Es un proceso que definitivamente nos viene a enseñar mucha compasión, autocompasión, mucha paciencia y sobre todo mucho amor propio. O sea, es un proceso de transición que solo lo entiende quien lo vive y que creo que visto desde afuera es completamente inentendible. Creo que nadie es capaz de saber, sentir o tan siquiera imaginarse por lo que estás pasando hasta que a esa persona le toca vivir el suyo propio, porque creo que de cierta forma nadie se salva de estos procesos transformadores. Y por más cercano que alguien sea a ti, jamás lo va a entender. Es un proceso en donde se trata de aprender a serle leal a tu futuro y ya no a tu pasado. Y de repente, después de ese espacio vacío que tienes que atravesar, o sea, no te vas a salvar, no hay atajos, es cuando empiezas a ver un poquito más la luz. Empiezan de repente las ganas de volver a crear, te presentas de nuevo porque ya no eres la misma o el mismo. Entierras tu versión anterior y la vuelves cenizas. La honras, pero te despides para siempre de ella porque jamás seremos los mismos que un día fuimos. La historia empieza a ganar perspectiva, empiezas a honrar la valentía que has tenido en transitar todo el camino recorrido, las cosas empiezan a cobrar sentido, todo empieza a hacer clic y la satisfacción de haber asumido el reto de no haberte rendido empieza a florecer y básicamente el camino empieza a tomar forma, así como tu destino y todo empieza a dar fruto. Y ahora ya eres capaz de conectar todos esos puntos del ciclo. Ya puedes conectar absolutamente todo. El por qué, el para qué de las cosas. Ya empieza incluso a entrar el perdón como parte de la cura. Ya empiezas a perdonar a los personajes de tu historia, a todos los que quizás participaron en tu hundimiento, aunque la principal fuiste tú, el principal fuiste tú, y simplemente ya eres capaz de perdonarlos sin que ni siquiera te pidan perdón. There you go. Has llegado a la tierra prometida. Si me preguntan en qué parte del proceso estoy, creo que diría que estoy en ese espacio incómodo de vacío todavía, en el que no estoy ni un lugar ni en el otro. Es decir, no estoy metida en la mierda ya, porque creo que ya hice todo lo necesario para salir de ahí, pero tampoco es que estoy así viendo arcoíris y unicornios. Creo que estoy en ese espacio vacío que es tan incómodo, pero que definitivamente voy más de salida que de entrada, porque
sí he notado que he pasado por muchos procesos, difíciles procesos que ameritaban estar en ese espacio vacío, muchos mencionados anteriormente, y siento que sí he tenido hoy, o sea, al sol de hoy y desde hace muy poco tiempo, no se crean, momentos de luz. O sea, estoy en un lugar donde apenas empiezan a ver esos destellos y oigan, tengo unas ganas de seguir caminando para descubrir qué viene después que no se los puedo ni explicar. O sea, tengo tantas ganas de descubrir, experimentar, vivir todo lo que viene después de todo lo que he vivido y que sinceramente pienso que ya logré transitar la peor parte. Tengo tantas ganas de seguir descubriendo qué viene después, descubriéndome, porque algo dentro de mí me dice que es tan maravilloso y algo dentro de mí me dice que nada de lo que he vivido o de lo que he tenido que atravesar ha sido en vano, que más bien siento que lo que me espera es algo que vale tanto la pena, que sinceramente me entusiasma seguir caminando, en serio. Lo cierto es que quitarse las vendas es como el inicio del fin, y cuando hablo de fin, es el fin de esa etapa tan oscura de tu vida. Y literal, quitarse las vendas es empezar a ver la luz, empezar a ver colores, no sin antes atravesar el proceso doloroso de transformación que acabo de describir, que es ese espacio vacío. Y creo que tener la valentía de empezar a ver, es decir, de empezar a descubrir las cosas tal y como son realmente, así duela, vale completamente la pena, porque de nuevo, vivir una vida llena de vida es vivir una vida llena de cambios, de luces, de colores. Y no se trata de ponerle una curita a la herida para supuestamente curarla. Se trata de verla abierta, atravesar todo el espanto que esto involucre, desinfectarla. No sé si todos los que me escuchan han probado el mertiolate, pero digamos que es un desinfectante súper potente que hace que duela el triple, pero que eventualmente deja de doler. O sea, es un dolor pasajero que es necesario para desinfectar la herida. ¡Auch! Duele muchísimo el mertiolate. Es coserla. Es tomar antibióticos si es necesario para terminar de eliminar toda esa pus que la tiene infectada. Y finalmente dejar que sane. Aquí es donde entra el espacio vacío del que les estoy hablando. No se cura una herida con un paño caliente. Quizás alivia el dolor, quizás funcione como una especie de paliativo, no sé, pero eventualmente volverá a doler porque no fue curada de raíz y quizás hasta se infecte más y peor. No es ponerle una curita y ya, sin pasar por ese proceso doloroso que involucra sanar. No hay atajos en esto, es la valentía del vivir, es la valentía de la vulnerabilidad, es decir, I got this, soy más fuerte que esta mierda, atravesemos esto. Y traducido a la vida real, a una escena menos coloquial, es justo ese momento en donde decidimos ver y enfrentar el dolor que esto involucre, sentirlo, abrazar ese sentimiento de tristeza, de nostalgia, de pena, de ruptura, de muertes de viejos patrones y personas del pasado, para luego volver a nacer más fuertes, más sabios y mejores en todo. Cuando empiezas a ver las cosas como son, duele, no lo voy a negar, quiebra. Sientes un vacío tremendo, pero precisamente es un vacío que ahora se va a llenar de cosas nuevas y buenas. Hablo de darte cuenta de realidades que no sabías que existían, bien sea una amiga que habla mal de ti a tus espaldas, bien sea ser traicionada por alguien o darte cuenta de una infidelidad, incluso ver a tu ex que ya siguió con su vida o que tu hermano es alcohólico, que tu mejor amiga intentó quitarse la vida por quizás una depresión que no viste venir y que venía disfrazada de una vida feliz. O que tu mamá no es la diosa que solías creer que era y que de hecho comete 500 errores y que tú repites esos patrones, son realidades que efectivamente duelen muchísimo, pero que si nos dejamos la venda por temor a enfrentarlas, pienso que el resultado puede ser catastrófico, puede ser 1000 veces peor. Creo que descubrir una infidelidad, por más doloroso que sea, es algo que definitivamente te abre los ojos. Y tomes la decisión que tomes, bien sea la de cambiar de rumbo o la de perdonar y seguir ahí, es algo que sin duda te transforma en otra versión de ti, para tu evolución, contribuye para tu evolución. Creo que ver que tu ex ya avanzó y siguió adelante con su vida, de cierta forma te quita la esperanza de una segunda oportunidad. Y creo que si estabas en ese espacio en donde realmente guardabas esa esperanza, va a ser doloroso verlo, pero una vez que lo ves y que te permite sentir ese dolor tan profundo, porque obviamente tu expectativa cambió radicalmente de rumbo, una vez que lo atraviesas, una vez que lo enfrentas, se convierten en momentos necesarios que sirven de cable a tierra para entender que tu esperanza simplemente se desvaneció y que más bien, en lugar de seguir aferrándote a una posible segunda oportunidad o a una tercera, qué sé yo, o a una idea que definitivamente solo existe en tu cabeza por la venda que tienes puestas en los ojos,
es momento de tú también avanzar con tu vida y de enfocarte en ti. Es un momento doloroso, pero de agradecimiento al mismo tiempo, al universo, a Dios o como le quieras llamar, por mostrarte el camino. Cuando descubres que alguien que te amó profundamente ya no te ama, es tremendamente doloroso, pero al final aprendes a entender que nada es para siempre. Y en el caso de darte cuenta de que un ser querido es alcohólico, por ejemplo, o que consume drogas, sé que sientes que el mundo se desvanece ante tus pies, pero es necesario saberlo para más bien entender cómo lo puedes ayudar. O que alguien tiene cáncer, son noticias devastadoras, pero de nada sirve no recibirlas o ignorarlas, todo lo contrario. O en el caso de descubrir que tu mejor amiga sale con tu ex y no te dijo nada, o que simplemente una amiga habla muy mal de ti a tus espaldas. Son procesos transformadores y bastante dolorosos que a la vez son benditos porque te hacen filtrar a quienes realmente son tu tribu. Y de esta forma bendecir aún más tu tribu. Es ese momento en donde te descubren una enfermedad, o a tu papá o a alguien que amas, y en la que te das cuenta de que muy pocas personas se quedaron a tu lado para brindarte su apoyo, o de estar ahí para ti, para cualquier cosa que necesites. Son momentos muy duros, muy dolorosos, pero que definitivamente nos muestran la realidad. ¿Y saben algo? No hay nada mejor que ver la realidad de frente y poder encontrar las herramientas necesarias para lograr transitarla con la frente en alto. Y de esta manera es que contribuimos con nuestra propia evolución. Creo que vivir en un mundo de fantasías nos hace pequeños, nos hace ciegos, nos hace tontos, nos hace ingenuos, nos hace dormirnos en vez de despertarnos, nos hace retroceder o simplemente estancarnos y no avanzar. Entonces, quitarse las vendas se trata de eso, de bajar del pedestal a quienes tenías allá arriba, porque yo siento que muchas veces tendemos a idealizar a las personas y en todo este proceso nos minimizamos a nosotros mismos, y obviamente esto genera una culpa tremenda. Y la culpa no nos deja avanzar y genera una responsabilidad entera de la situación, como si nosotros fuéramos los únicos responsables de algún final. Quitarse las vendas es también entender que si una relación fracasa, es cuestión de dos, quizás en diferentes proporciones o iguales, no lo sé, pero de lo que sí estoy absolutamente segura es que no es un tema individual en el que la única o el único culpable eres tú. Quitarse la venda es tener la certeza de que todas y cada una de esas situaciones, un engaño, una traición, una infidelidad, una falta de palabra, una mentira, un seguir adelante sin ti incluso, son actos de terceros, decisiones de terceros que nada tienen que ver contigo y que de hecho los define más a ellos que a ti. Entonces ver la luz al final del camino es entender que si pasas por una infidelidad no es porque no sea suficiente precisamente. Si tu amiga habla mal a tus espaldas no es porque haya algo malo en ti realmente, creo que todo lo malo está en ella. Si tu amiga o incluso tu mamá intenta suicidarse, no es tu culpa, son decisiones propias de ellas. He visto muchas conductas de personas muy cercanas a lo largo de mi vida que amenazan y manipulan incluso con quitarse la vida a cambio de que hagas lo que ellos quieran que hagas. Y de hecho hasta te culpan a ti. Esto quizás para algunos suena imposible o suena bastante fuerte, pero créanme que yo lo he vivido en carne propia y es verídico. Esto pasa y es dañino, es devastador, es traumatizante crecer así. Por ejemplo, si un compañero de trabajo te juega una mala jugada, no es porque te lo merezcas. Si tu ex avanza y sigue con su vida, no quiere decir que no significaste nada para él o para ella. Simplemente está avanzando como quiere y puede. Así lo veo yo. Espero que ustedes también. Aquí hay un par de cositas que me gustaría agregar antes de despedirnos. Y es que lo primero sería que una vez que tienes la valentía y el coraje de ver la verdad de frente, de enfrentar tus miedos, de quitarte la venda, ya la sabes. Y hay un dicho muy verídico que dice que ya no puedes dejar de ver lo que ya viste. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, sencillo. No puedes cambiar lo que ya viste. Entonces, si te duele, si te sigue doliendo, deja de seguir indagando, de seguir viendo una verdad que tanto daño te hace. O sea, protégete también. Creo que hay una fina línea entre ser valiente y ser masoquista. Importante aclarar eso. No sé si me siguen. Si ya sabes que tu ex, por ejemplo, está con otra, pana, no sigas en redes sociales todas y cada una de sus cenas románticas. Ya lo que tenías que saber lo sabes. Ya lo que necesitabas saber para avanzar lo sabes. Keep fucking going. Tercer mantra muy mío que menciono el día de hoy. Lo segundo, y en otro orden de ideas, creo que ver la verdad de frente, más allá de ser doloroso, es un momento sagrado que más bien debemos honrar. Es un momento mágico que nos transforma, que nos hiere para luego cicatrizar, pero que de todas,
La cicatriz siempre estará ahí con nosotros y siempre nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. No siendo esto un factor determinante en nuestro andar, creo que más bien debemos estar sumamente orgullosos siempre de todas y cada una de nuestras cicatrices, porque son las que nos definen, nos hacen fuerte, son parte de nuestra historia, nos recuerda lo valiente que fuimos, nos enseña de resiliencia, porque lo que alguna vez fue una herida abierta, que dolía bárbaro, hoy en día es simplemente una marca con la que podemos seguir viviendo y sobre todo seguir viviendo mejor, porque somos más ricos de conocimiento y experiencias. Entonces, en este punto, hablando de las cicatrices, y por lo menos cuando esto implica algún final, en el caso de rupturas amorosas o incluso rupturas de cualquier tipo de relación, yo los quiero invitar hoy a cambiar ese mindset de fin de mundo, de caos, de lo perdí todo, de siento que me falta algo, de no puedo seguir caminando, a un pensamiento más evolutivo de qué bonito poderme dar cuenta de que aquí no es, de que esto no se alinea con mi presente. Descubrir que estás en la relación equivocada debería ser un acto de celebración, porque quiere decir que estás más cerca del amor propio y de tu corazón, estás más cerca de la verdad y de tu camino. Y creo que cuando enfrentamos todo este tema con un corazón abierto, e insisto, un corazón roto es un corazón abierto porque tiene como esas grietas por las que podemos ir incluso más y más adentro. Cuando enfrentamos todo esto, la vida empieza a balancearse, a equilibrarse, porque las relaciones son algo importantísimo en nuestra vida. Y creo que resistirnos a ver la verdad conlleva a su vez de tanta energía, ¿saben? Es tan agotador. Pienso que más bien la verdad es tanto más liviana cuando la vemos de frente, cuando la abrazamos, cuando la entendemos, que resistirnos a ella. La verdad se vuelve tanto más sabrosa cuando aprendemos a hacer las paces con ella, cuando aprendemos a saborearla, a no tenerle miedo. Y creo que vivir una vida llena de vida es vivir una vida llena de verdades que más bien nos muestren el camino. Y definitivamente yo elegí transitar por este plano viendo el camino más iluminado, es decir, siguiendo el camino de la verdad. Prefiero eso, así duela, que caminar a oscuras y vivir en una burbuja que estanca mi evolución. Y bueno, creo que hemos llegado al final del episodio. Esto ha sido todo por hoy. Salió más largo de lo que esperaba, pero ¡wow! ¡Qué intenso y qué potente estuvo esto! Pero bueno, siento que realmente cada minuto lo vale. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y también espero que lo puedan compartir con su tribu. Gracias por escuchar, de verdad, de donde sea que vengas, de donde sea que me sintonices, que me escuches, seas mi amigo o seas un conocido o incluso no tengamos ni siquiera alguna conexión personal del todo. Gracias, de verdad, gracias por estar aquí, gracias infinitas, te quiero, no estás sola, no estás solo, te abrazo y bueno, te espero en el próximo episodio. Bye bye.